Gracias, hermano Armando. Yo tengo una deuda que tengo que saldar. 13 sneakers. Yo recuerdo que la hermana Norma era una, la hermana Hilda eran 2. La hermana de 100. Eran 2. No, eran 3. No, eran 2. Y la hermana Diana, sí es cierto. También te... Ah, sí. Sí es cierto, porque es diabética mi madre. Ok. Muy bien, hermanos. Si se están muriendo de calor, yo también, no se preocupen. Todo va a estar bien. Empezó a llover y como que se puso más bochornoso el ambiente, ¿no? Ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura. No vamos a estudiar precisamente de ahí, de donde tuvimos la lectura. Recuerden, estamos estudiando un poco de pseudoeclesiología. Recuerden, yo desde hace 3 semanas les indiqué que no son sermones lo que estamos viendo. En realidad son estudios acerca de diversas cuestiones que son conflictivas dentro de las iglesias, y muchas iglesias manejan ciertas cosas como si fuese palabra de Dios y no es. Entonces son prácticas falsas que han entrado dentro de la iglesia. Entonces esto se llama, o este curso se llama pseudoeclesiología. O sea, estamos hablando de muchas iglesias que verdaderamente son buenas, pero tienen prácticas falsas dentro de la congregación. Entonces, ya vimos algunas de ellas, que son las más difíciles y controversiales, yo creo, que vienen siendo la vestimenta, la música, el asunto de la constitución interna de cada iglesia, que de hecho es ley federal, eso lo vimos la semana pasada, y el día de hoy vamos a ver una cosa que realmente afecta a muchísimas iglesias. Y es un tema, de hecho, yo creo de todos, es el tema que menos hablo, que es el tema del dinero, de los diezmos, de las ofrendas. Ustedes han escuchado a muchos pastores que tienen un muy mal concepto en cuestión a la economía. Son iglesias que semana tras semana andan exprimiéndole el dinero a la gente, ¿no? Dicen, a ver, den su diezmo. De hecho, hay iglesias que no nada más levantan un diezmo, sino que levantan 4, 5, 6 ofrendas y diezmos dentro de un solo servicio, ¿sí? Pasan primero la charola y dicen, este es el diezmo normal. Y ya regresan las charolas y las vuelven a mandar. Y dicen, este es el diezmo para los misioneros. Y luego regresa la charola y ahora el diezmo para construir el templo. Y regresa la charola y el pastor se va a ir de vacaciones. Hay que pasar la charola para que el pastor se vaya de vacaciones. Regresa la charola y dicen, ahora necesitamos pagarle los viáticos a los que van a ir a tocar puertas. Entonces vuelven a pasar la charola y regresa la charola. Estas son prácticas lamentablemente muy comunes dentro de las iglesias, inclusive iglesias bautistas como la nuestra. Entonces, es un problema muy serio, muy grave, este asunto de las múltiples levantamientos de ofrendas. Lo que yo escogí como texto principal, no lo vamos a leer otra vez, pero es el asunto de Simón el Mago. Si ustedes recuerdan, cuando estaban en, me parece que era Cesarea, si mal no recuerdo, ahorita vamos rápido en nuestra lectura. Hechos capítulo 8, y a partir del versículo 18 es donde leímos, ¿okay? Pero si ustedes ven, vamos a leer, fue Samaria, perdón. Versículo 1, y Saulo, es decir, Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Versículo 4.
Pero los que fueron esparcidos, es decir, la iglesia, fueron por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, el mismo de Felipe el eunuco, uno de los diáconos originales de la primera iglesia, él termina siendo enviado como misionero a Samaria porque pues ahí se había esparcido la iglesia por cuestión de persecución, y él termina ahí en Samaria y muchos empiezan a recibir a Cristo en esta ciudad y mandan a Pedro, ¿no? O Pedro dice, bueno, yo voy a ir a ver si esto que está aconteciendo en Samaria es verdaderamente cierto o es mentira. Yo quiero ver, Pedro dijo, con sus propios ojos, si realmente estos nuevos cristianos eran salvos o no. Entonces, él llega, Pedro, a Samaria, y cuando llega a Samaria se topa con este personaje que se llama Simón el mago. Ahí dice en el versículo 9 acerca de eso, de él. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande o alguien importante. Entonces, él hacía magia y se supone que Simón recibió a Cristo y él se infiltró dentro de la iglesia y él aún se pasaba por algún grande. Y él hacía milagros, que obviamente todo era magia y fraude, pero él todo hacía esto para sacar dinero, para sacar ganancia personal. Entonces había un problema muy serio con Simón el mago, y él empezó pues en la iglesia, en la religión, por así llamarlo, por buscar economía, por buscar billetes. Entonces este Simón el mago naturalmente es un apóstata, ¿okay? Y Pedro se da cuenta de que este amigo es un fraude. Entonces nosotros podemos ver a partir del versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces todavía trata de comprarlos, porque según él todo se maneja con billetes, ¿no? La iglesia, lo que es la congregación, todo es de dinero. Tanto para que me dan a mí, como yo también, de acuerdo a mis intereses, yo también dar. Pero más para acá, ¿no? Entonces, todo el asunto con Simón estaba alrededor del dinero. Él tenía un amor, un verdadero amor por el dinero, para beneficio propio. Versículo 19 diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. El amor que tienes por el dinero, tu dinero, todo, ¿sabes qué? Mira, que muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, y obviamente que la iglesia también se mueve por dinero. ¿Okay? Entonces Pedro, él lo identifica como un apóstata y lo hace público y lo denuncia delante de toda la congregación. El asunto, hermanos, es que lamentablemente hay mucho pastor apóstata que está en las iglesias, que utilizan el púlpito para exprimir de la iglesia el billuyo. Es la realidad. Y creo que muchos de aquí lo saben. Lamentablemente es un problema muy común entre muchas congregaciones. Entonces, este sería un falso, un apóstata en cuestión, no nada más a la salvación, sino en cuestión al asunto de su cartera, ¿no? El beneficio de su cartera. Vamos a hablar un poco acerca del diezmo. No hemos orado, ¿verdad? Ay, hermanos, ¿por qué no me dicen nada? Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que tenemos el día de hoy para estudiar acerca de este tema tan difícil para muchos, tan controversial, un tema que ha sido abusado en tantas iglesias alrededor del mundo. Señor, le pedimos que usted nos ayude a comprender la realidad de las cuestiones económicas dentro de su iglesia. Eso se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Por cierto, no te pedí esto, hermano, pero si podrías buscarle para decirnos las cifras de cuánto hay en las arcas de la iglesia, para que la iglesia sepa, está bien, o un estimado, estaría bien, ¿va? En lo que hacemos esto. Ok.
Vamos, porque estamos hablando de dinero, entonces vamos hablando de dinero de lo que tiene nuestra iglesia. ¿Okay? Muy bien. Una cosa muy interesante. Hay un problema. Pastores que se levantan detrás del púlpito y exigen el diezmo, y esa es la palabra clave, diezmo. Esa es la palabra clave, diezmo. Siempre dicen, diezma, 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 diezma. Pero ¿saben qué? Esos pastores se han equivocado. ¿Saben por qué? Porque el diezmo no es para la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces es falso decirle a un miembro de la iglesia del tiempo, de esta dispensación, diezma. El asunto del diezmo era antiguo testamentario, no nuevo testamentario en cuestión a esta dispensación de la iglesia. Entonces el diezmo para la iglesia no es un asunto que nosotros debemos de realmente observar. Entonces, cuando ustedes escuchan de un pastor que exige el diezmo, díganle que se ponga a estudiar, porque el diezmo no es exigido para la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Ahora, la palabra diezmo o diezmar como tal aparece casi de forma exclusiva en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece en Mateo 23, aparece en Lucas 11 y creo que en uno más. Pero en el Nuevo Testamento, cuando hace referencia al diezmo, en realidad está regresando al Antiguo Testamento. Son referencias al diezmo del Antiguo Testamento, no referencias al diezmo en la iglesia. Entonces, cualquiera vez que ustedes vean la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, es una referencia a algo en el Antiguo Testamento. ¿Okay? No aplicable a la iglesia, búsquenlo donde quieran. Vamos a verlo, Lucas capítulo 11, versículo 42. Vamos a empezar con ese. Lucas capítulo 11 y versículo 42, dice la palabra de Dios. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ahora, Cristo aquí está hablando, pero ¿a quién le está hablando? A los fariseos, quienes estaban bajo ¿qué? Bajo la ley, bajo otra dispensación, no la actual. Entonces el diezmo mencionado aquí en Lucas tiene que ver con la dispensación pasada, no con esta dispensación actual. El diezmo no aplica a la iglesia. Entonces, cuando ustedes escuchan a un pastor que dice, diezme, 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 dígale, póngase a estudiar, póngase a estudiar, póngase a estudiar. Porque el diezmo no es para la iglesia nuevo testamentaria. ¿Okay? Y también vamos a ver otro, Mateo capítulo 23, este es el que le dije que se mencionaba en Mateo, Mateo capítulo 23 y versículo 23, Mateo 23, 23 nos dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, para que diezmáis. Bueno, es el mismo, pero desde el punto de vista de Mateo. Pero había otro que hablaba de, el de Hebreos, y no lo anoté. En Hebreos hay una cita que nos dice que Abraham recibía el diezmo, que Melquisedec recibía el diezmo de Abraham. Otra vez, ahí estaba mencionando el diezmo con referencia a otra dispensación pasada. El diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento con referencia a la iglesia. ¿Mande? Hebreos 7:8, vamos a verlo entonces. Hebreos 7:8. Hebreos 7:8 nos dice lo siguiente, hermanos: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Bueno, ese no es el versículo. No, es el 4. Considerad pues cuán grande era quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín a Melquisedec. Entonces estamos hablando que esa es la única otra referencia del diezmo
en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a algo del Antiguo Testamento. Entonces el diezmo claramente no es para la iglesia. Búsquele donde usted le quiera buscar. Si usted ve la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, es una referencia a otra dispensación y no a la iglesia. Ahora, la palabra ofrenda. La palabra ofrenda, eso sí es para la iglesia. Ofrenda. Ofrenda sí es para la iglesia. Y lo podemos ver en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros hablamos de ofrenda, la definición literal de la palabra ofrenda significa holocausto o sacrificio. Eso es lo que significa ofrenda, holocausto o sacrificio. Ahora, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, cuando nosotros vemos la palabra ofrenda en el Antiguo Testamento, tiene relación casi siempre con el sacrificio animal o algún tipo de holocausto, una ofrenda, un sacrificio, algo que realmente te cuesta, te has sacrificado para poder darlo. ¿Sí? Entonces, a la iglesia en el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros ofrendemos, que traigamos nuestros dineros a la iglesia. Ahora, una ofrenda es un sacrificio y por lo tanto su valor es mayor que el del diezmo. Por mucho. Porque una ofrenda, un diezmo, simplemente es 10% de tu salario. O sea, 10%. Eso es el diezmo, el 10%. Si tú ganas 10,000 pesos al mes, le voy a dar 1,000 pesos a Dios. Así de simple. Entonces dices, bueno, la armo con 9, está bien, yo puedo con 9. Pero realmente 1,000 pesos, en realidad no es una cantidad grande. Entonces el individuo dice, es un porcentaje, un pequeño porcentaje. Yo puedo vivir sin ese 10%. Pero eso no es un sacrificio. Un sacrificio sería si tú ganas 10,000 pesos al mes y das 3. Ahí sí, ¿verdad? Ese sería un sacrificio. Dices, gano 10,000 pesos al mes y le voy a dar a Dios 3,000, nada más voy a quedar con 7, pero ¿cómo la voy a armar? Sí, híjole, no la voy a hacer, no la voy a armar. ¿Cómo voy a dar 3? Por eso se llama sacrificio, ofrenda, sacrificio, holocausto. Tiene más valor la ofrenda que el diezmo. Y a la iglesia en el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros ofrendemos. Entonces el problema es, el diezmo realmente es el mínimo, porque el diezmo no es considerado un sacrificio. Más allá del diezmo, un 20%, un 30%, un 40%, ahí sí agárrate y confía en el Señor, ¿no? Muy bien. En la Biblia observamos muchas veces el asunto del diezmo en forma de... y se omite el asunto de la ofrenda. En la ofrenda realmente no se platica mucho de la ofrenda, se platica más del diezmo, pero el diezmo no es aplicable a la iglesia. Uno de los ejemplos bíblicos que nosotros tenemos, que tampoco puse la cita, es cuando este hombre fariseo, este publicano, vino al templo y dio bolsas y bolsas de dinero. Y hubo una mujer viuda que no tenía nada, y nada más tenía un par de monedas, y ella dio esas 2 monedas. La diferencia es, Dios vio más con agrado lo que dio la viuda a lo que dio el publicano.
El publicano dio un porcentaje pequeño, aunque la cantidad era grande, pero dio un porcentaje pequeño de lo que él tenía. No le dolió. Y él lo dio. Pero la viuda dio todo lo que ella tenía. Ella dio en sacrificio, mientras que el publicano dio un cierto porcentaje de lo que le sobraba. Tiene más valor la ofrenda que un sacrificio. Y no es por cuestión de cantidad, es por cuestión de sacrificio. A mí no me impresiona cuando alguien deposita en las iglesias que dan 10,000 pesos, dan 15,000 pesos. Aquí en esta iglesia nunca pasa, ¿eh? Si no tenemos gente así que dé esas cantidades. Pero he sabido de iglesias donde hay personas que dan cantidades muy, muy fuertes a la iglesia. Eso no impresiona, no es la cantidad. Otra vez, no es la cantidad que tú des, es el sacrificio con el cual das. ¿Sí? Escúchenme bien, no estamos aquí para exprimirles el dinero. Escuchen, es una cuestión de sacrificio, no una cuestión de cantidad. Eso es la ofrenda. Pero la ofrenda, como ya mencioné, termina siendo mucho más que un diezmo. Tengo un montón de versículos, hermanos, pero bueno. ¿Cómo yo sé si la iglesia es falsa en cuanto al dinero? ¿Cómo sé si la iglesia en la que estoy es falsa en cuanto al dinero? Pues en primer lugar, no son transparentes con cuánto hay. Si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene todo el derecho de ir con el tesorero de la iglesia, que es nuestro hermano César Sandoval, y preguntarle a él de forma directa cuánto hay en las arcas de la iglesia, y él tiene la responsabilidad de decirle a usted exactamente al centavo cuánto hay si usted es miembro de esta iglesia. ¿Por qué? Por transparencia del dinero de Dios. Si ustedes están en una iglesia donde usted no sabe cuánto hay en las arcas de la iglesia y no levantan informes y no hay transparencia con eso, entonces hay la posibilidad que usted esté en una falsa iglesia con un pastor que quiere exprimir. Segundo, obviamente ya lo mencioné, cuando se recogen múltiples ofrendas cada semana para diferentes cosas. Ahora, cuando se hace esto y se están levantando múltiples ofrendas, eso simplemente significa una cosa: que no hay mayordomía en la iglesia, que no hay administración en la iglesia. Si se recogiera nada más una sola ofrenda, de ahí debería de salir todo. Y la iglesia debe de poder, y el tesorero, el pastor, debe de poder administrar de ahí todas las necesidades de la iglesia, con una sola ofrenda. Si se hacen múltiples ofrendas porque no se pudo pagar la luz, porque no se pudo pagar el agua, o etcétera, esto implica mala administración de fondos. Entonces, si hay múltiples recogimientos de ofrendas, la mayordomía en la iglesia está mal. 3. ¿Cómo sé si la iglesia es falsa en cuanto al dinero? 3. El dinero que se da nunca es gastado en el ministerio, sino que simplemente es acumulado. Hermanos, esta iglesia, no recuerdo ahorita, el hermano va a saber, pero creo que esta iglesia gasta aproximadamente en promedio como 300,000 pesos al año. O sea, este es nuestro gasto. Por ahí así.
como 300,000 pesos al año. Es más o menos el gasto de esta iglesia sin incluir misiones. ¿Okay? Otra vez, 300,000 pesos al año para nuestra pequeña iglesia sin incluir misiones. Entonces tenemos gastos, pero el problema sería que nosotros tuviéramos ingresos y que pagáramos esos gastos y que se sobrara una gran cantidad, un exceso de dinero, un excedente, y que simplemente lo acumuláramos y no lo diéramos al ministerio, no lo diéramos a misiones, no lo mandaríamos con los huicholes, no lo mandaríamos a Tala, no le pagaríamos a nuestros misioneros, no pagaríamos diferentes cosas por acumular dinero. Hay muchas iglesias que tienen mucho dinero acumulado, que para la honra y gloria de Dios, pero nunca se lo gastan ministerialmente. Este es un problema. 4. Cuando el dinero recogido jamás llega a las misiones o ministerios de la iglesia. ¿Sí? Imagínense que nosotros levantáramos dinero y decíamos, este dinero lo vamos a designar específicamente para, no sé, Salvador Lara, nuestro misionero. Y se junta el dinero, pero Salvador Lara nunca obtiene ni un peso. Pero ustedes dieron, y el pobre hermano Salvador Lara esperando que llegue el dinero y nunca llega. Ah, pues alguien se lo clavó, ¿no? Sí, alguien se clavó esa lana. En transición entre lo que la iglesia lo dio y llegó, alguien se quedó con la feria. Esto también es un problema. Y 5, iglesias donde cada semana hablan de dinero semanalmente, como cuchillito de palo. Qué enfadoso. Okay. Cuando esto ocurre, otra vez, no hay mayordomía en la iglesia, no hay administración de finanzas. En la Biblia encontramos a grandes rasgos 3 tipos de ofrenda que se recogen. 3 tipos de ofrenda que se recogen en la Biblia. Primero, la ofrenda a la iglesia para los gastos de esta, incluyendo el salario pastoral. Otra vez, la ofrenda normal, la que recogemos, esta. De ahí deben de salir todos los gastos de esta iglesia local, incluyendo mi salario. Okay. De esto sale todo el gasto de la iglesia, todo, incluyendo el salario. Ahora, nosotros jamás hemos levantado ofrendas múltiples en la iglesia. Nunca lo hemos hecho. Lo hemos hecho por ocasiones especiales, pero estar levantando semanalmente múltiples ofrendas, eso nunca. ¿Y saben qué? Las luces nunca nos las han cortado. El agua sigue entrando de la calle. El internet se ha apagado. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto por un buen administrador del dinero de esta iglesia. De aquí debe de salir todo. Otra vez, el salario pastoral también. Vamos a ver unos versículos acerca de eso, del salario pastoral. 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 17 y 18. Es la palabra de nuestro Señor Dios. Los ancianos, es decir, los pastores que gobiernan bien o que pastorean bien, sean tendidos por dignos de doble honor, es decir, págales dinero. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, es decir, al buey que trabaja, aliméntalo, ¿no? Y digno es el obrero de su salario. Hay muchos que dicen que el pastor no debería trabajar, pero aquí claramente la Biblia dice que la iglesia debe de mantener el salario pastoral. Vamos a Gálatas 6:6. Ahí también lo podemos ver en cuestión al dinero. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, es decir, los que son miembros de la iglesia, aprendiendo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
En otras palabras, si tú eres miembro de la iglesia y tú eres bien enseñado por el pastor, comparte de lo bueno que tú tienes con el pastor. Okay. Y también lo podemos ver en 1 Corintios 9:14. En 1 Corintios 9:14 nosotros leemos lo siguiente. La palabra de Dios dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. Entonces claramente el pastor también requiere su salario y ese salario sale de aquí. Bien. Segundo tipo de diezmo, ofrenda, que vemos en la iglesia. Es ofrendas especiales para misiones y o ayuda misionera. Esto es muy claro y viene siendo una ofrenda extraordinaria a la ofrenda normal de la iglesia. ¿Okay? Esta es una ofrenda extraordinaria para misiones y misioneros y ayuda en ese tipo. Y eso lo podemos ver por el ejemplo de la iglesia de Filipos. Si ustedes van a Filipenses, la iglesia de Filipenses ayudó económicamente al apóstol Pablo. Lo ayudaron en sus misiones. Entonces vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Observen lo que dice. Y aquí vamos a ver un par de cosas aquí. Entonces Filipenses 4, del 15 al 18, dice la palabra: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En otras palabras, ninguna otra iglesia aportó o apoyó económicamente a misiones, más que una iglesia, la iglesia que se encontraba en Filipenses, en Filipos. Fíjense lo que dice: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces la iglesia de Filipenses no solamente dio en una ocasión, dieron una y otra vez. Ofrendas extraordinarias para misiones y misioneros. Fíjense lo que dice el versículo 17 Pablo. Dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, dice: yo no estoy aquí para sacarles dinero, dice Pablo. Pero esto que han hecho, Dios los va a recompensar grandemente. Yo no fui a pedirles dinero. Ustedes lo dieron por amor, extraordinariamente. Por lo cual Dios les pagará extraordinariamente. Ok, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces básicamente les está diciendo: estoy lleno ya, tengo todo lo que necesito, ya no me falta nada, porque ustedes dieron, ya no tengo ninguna carencia. Y les estoy muy agradecidos. Ese es el corazón de Dios, misiones. Y si usted da misiones extraordinariamente, ya sea por promesa de fe o simplemente personalmente que se lo quiera dar a un misionero, wow, es precioso. Las ofrendas extraordinarias, en este caso a misiones. También en la Biblia nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, entonces ya vimos, en el Nuevo Testamento vemos la ofrenda para ayudar a viudas y huérfanos. Este también es una ofrenda extraordinaria, ¿okay? La de los huérfanos y viudas. Vamos rápidamente a... vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 27, dice la palabra de nuestro Señor Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces no nada más es orar por ellos, sino darles también.
y eso lo podemos ver en 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo rápidamente, y en 1 Timoteo capítulo 5. Ok, 1 Timoteo capítulo 5. Hermanos, vamos al... Bueno, son muchos versículos, pero... no tenemos tiempo, hermanos, pero empieza en el versículo 3. Entonces, 1 Timoteo capítulo 5, a partir del versículo 3 hasta el versículo 16. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, honra significa dinero, no nada más que las honres. Doy honra y gloria, no, honra. ¿Okay? Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo que una viuda que en verdad lo es? Una viuda que en verdad lo es una viuda que no tiene hijos, que no tiene nadie, o que sus hijos son muy pequeños, ¿okay? Y no pueden ayudarla. Pero continuamos, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, es decir, que no es completamente desprovista, porque viuda sí es, ¿sí? Pero si tiene hijos o nietos que están dentro de las edades laborales, esta viuda no está desprovista, ¿okay? Entonces dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable ante Dios, y continúa. Entonces, estos son ofrendas extraordinarias. Esta iglesia levanta una sola ofrenda para uso de la iglesia y salario pastoral. Cualquier otra ofrenda que nosotros recibamos en esta iglesia, o es para misiones, o será para viudas y huérfanos, si es que son viudas y huérfanos de verdad. Okay. Muy bien. Entonces, en realidad estos son las únicas 3 ofrendas que yo veo en la Biblia. Cualquier otra ofrenda que se designe para la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Iglesia nuevo testamentaria, sería simplemente por misericordia o bondad, pero realmente como iglesia, no hay más que estas 3. Okay. Ahora, ¿cuándo se debe recoger la ofrenda? De manera ordinaria. Nos dice 1 Corintios capítulo 16 y versículo 2, que cada primer día de la semana traer tu dinero a la casa de Dios. ¿Cada cuándo? Primer día de la semana, otra vez domingo. Eso lo dice 1 Corintios 16, 2. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del diezmo. Vamos a regresar, ya sé que es tarde, pero nos vamos a ir recio, hermanos. Y todavía me falta un montón. Ok. En cuanto al diezmo, vamos a regresar al diezmo. Yo les mencioné que el diezmo es el Antiguo Testamentario y no es ahorita. Ahora, el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿para quién era? Muy bien. El diezmo era para el sacerdote. Es que los judíos no nada más diezmaban, daban el 30%, no daban 10% de su salario, daban el 30% de su salario. Y muchas iglesias hoy en día, cuando nada más exigen el diezmo, pues no le dicen a la gente que no, en realidad no es diezmo, es el 30%. ¿Cómo que el 30%? Sí, es el 30%. En el Antiguo Testamento así lo era para Israel. Ellos tenían 3 ofrendas. Vamos a estudiar estas 3 ofrendas. La diezmo, no es ofrenda. El primer diezmo que se daba, que así se llamaba, el primer diezmo, como mencionan los hermanos, era para el sacerdote, era para el rabí. En otras palabras, si yo les exijo a ustedes el diezmo es mío para mi cartera. Así como lo escuchan, o sea, eso es bíblico. Si lo vamos a manejar por diezmo, entonces el diezmo es totalmente mío. Y ustedes tendrían que dar un segundo diezmo para la manutención del templo. O sea, el diezmo a mí me pertenece. Si lo quieren hacer por diezmo, podemos. Ustedes, hermanos, me deben el diezmo. Y tendrían que dar otro décimo para la manutención del templo. ¿Okay? Vamos a verlo. Primer diezmo. Números. Números, capítulo 18. Y por cierto, no recuerdo cómo se llama. Posiblemente
algunos de los hermanos recuerden, o mi suegro, no sé. Hay una palabra en hebreo, el hebreo no es mi fuerte, pero hay una palabra en hebreo en referencia a los diezmos, porque los diezmos de los hebreos se dividía, estaba por periodos de 7 años. Bueno, luego se los voy a estudiar porque está bien revoltoso. Pero hay una palabra específica hebrea a cómo ellos manejaban el diezmo, y era repartido durante 7 años, y lo llamaban el primer diezmo, el segundo diezmo, el tercer diezmo, el cuarto diezmo. Ok, pero vamos a verlo. El primer diezmo, números 18, 21 hasta el 28, habla de esto. Entonces, números 18, 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, claro, el diezmo era para el sacerdote, para el rabí, para el maestro. Entonces, hermanos, si hablamos de diezmo, me lo deben a mí. Así de fácil, no se lo deben a la iglesia, me lo deben a mí, el diezmo es mío. Si lo vemos como diezmo, el diezmo es mío. ¿Ok? Ah, pero eso no dicen los pastores, ¿verdad? Okay. Segundo diezmo. El segundo diezmo era para la manutención del predio. Vamos a verlo. Segundo diezmo, Deuteronomio, capítulo 14 y versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y todo esto era un diezmo para el templo como tal. ¿Okay? Entonces ese sería el segundo diezmo. En el primer diezmo, de hecho, no incluye lo de las primicias, eso es aparte. Entonces lo de las primicias es otro rollo. Entonces, es decir, si la iglesia me debe a mí el 10%, el diezmo es mío, es decir que también sus primicias me corresponden. Entonces las primicias también se le daban al sacerdote. Entonces es decir que usted me tiene que dar 10% de su huevo, 10% de su leche que usted compra, 10% del kilo de arroz, 10% de todo lo que usted tiene en su refri, de todo, el 10% de lo que usted tiene en el refri es mío. Así lo manejaban, ¿sí? Eso es, si usted quiere manejarlo por diezmo, entonces vamos a manejarlo por diezmo. Pero le conviene manejarlo por ofrenda, usted sabrá. ¿Okay? Ahora vamos a continuar. El tercer diezmo era para los pobres. Deuteronomio 14, 28. Deuteronomio 14, 28 nos dice, al fin de cada 3 años, es lo que les digo, porque estaba repartido en 7 años lo del diezmo, y tiene un nombre, pero no recuerdo cuál es. Entonces, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en las poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga toda obra que tus manos hicieren. Este se llamaba el diezmo de los pobres. ¿Okay? Entonces había 3 diezmos. El diezmo primero, que le correspondía al rabí, el segundo diezmo, que era para la manutención del templo, y el tercer diezmo, que era el diezmo de los pobres, huérfanos, viudas, etc. Entonces, los judíos daban el 30%, como ustedes pueden ver, no el diezmo únicamente. Entonces, si vamos a manejarlo como diezmo, hay que hacerlo bíblicamente, ¿no? Ábranme sus refris. Denme mi primicia. Ok. Por último, hermanos, miren, hay tanto que podemos hablar acerca de esto que es demasiado. Rápidamente, ¿cómo debo ofrendar? Bueno, esto es muy claro. ¿Cómo debo de dar mi ofrenda? Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículos 7 al 9. Dice la palabra de nuestro Señor. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, da con alegría, da con gozo. No des así como que, ay, el billetito, la Sor Juana, no la quiero soltar. Hermano, suelte la Sor Juana.
Es más. Es más. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? El del 500, el pintor. Diego Rivera. Suelten al Dieguito Rivera. Pongan al Diego Rivera ahí. Benito es el del 1000, ¿no? No, el jaguar o la ballena es el del 1000. Ok, quién sabe. Suelta el billuyu. Ok, entonces, ¿cómo debo de ofrendar? Dice, no con tristeza ni por necesidad, sino con un corazón amante hacia Dios. Por último, 1 Corintios capítulo 16 y versículo 2. 1 Corintios 16, versículo 2, dice la palabra: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En otras palabras, simplemente da, guárdalo, velo ya preparando y tenlo listo. Y cuando él pase el plato, con amor dalo. Un verdadero pastor no va a exigir dinero semana tras semana tras semana, como muchos hacen, para no ser gravosos a la congregación. Cuando ustedes van a una iglesia que semanalmente están exigiendo el diezmo y diezmo y diezmo y ofrenda y dinero y dinero y dinero, primero es bien cansón, la verdad es bien cansón, bien cansado eso. Y un verdadero pastor no debe de estar haciendo eso, porque no debe de ser gravoso para la congregación que él ama. Se supone que el pastor debe de amar la grey. Entonces, como pastor, no queremos que ustedes se queden sin dinero. Sabemos cuál es tu situación, sabemos cómo está. Y si vamos a estar exigiendo y exigiendo, eso no es amor. Eso es ser gravoso para con ustedes, para beneficio de mi cartera. Pablo dijo que él no quería ser gravoso a la congregación. Vamos a ver unos versículos. Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer de los versículos 33 al 35. La palabra de nuestro Señor dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En otras palabras, yo trabajo con mis manos para ganarme mi dinero. Él tenía derecho de exigir un sueldo por ser pastor, sí. Pero él dijo, no, yo prefiero trabajar con mis manos para no ser gravosos a la cartera suya. ¿Sí? Entonces dice, otra vez, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estás diciendo, yo he trabajado con mis manos para ganarme la vida, para no estarles exigiendo a ustedes y exprimiéndoles la feria. Okay. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces nuevamente el pastor tiene derecho a exigir sueldo, sí, es su derecho. Pero un pastor que es verdadero, que no es falso, que ama verdaderamente a su congregación, no va a estar semanalmente como cuchillito de palo, den dinero, den dinero, den dinero, den dinero, den dinero. No, ese no ama a la iglesia. Ese no ama a la iglesia, ni está viendo la situación económica de los hermanos. Este es falso.
Un verdadero pastor tiene manos y le va a buscar la forma, de alguna forma u otra, de no ser gravoso económicamente, una carga para la congregación. Entonces, hermanos, a grandes rasgos, y no vimos ni la mitad, esto es pseudo ofrendas. Entonces, hermanos, espero que haya sido esto una bendición para ustedes, que haya usted aprendido un poco más acerca del diezmo y la ofrenda dentro de la iglesia. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por sus ricas, infinitas, preciosas bendiciones, misericordias suyas, Señor. Gracias porque usted, Señor, es amor, es juez, es justo, es perfecto. Gracias, Señor, porque usted es soberano y está en control de absolutamente todo. Señor, y sabemos que habrá un día de pago, un día. Y estas iglesias pseudas, estos pastores falsos que no tienen amor por la congregación y posiblemente ni sean salvos, Señor, le damos gracias porque hay un día de pago. Habrá un día de pago. Un día todos tendremos que comparecer delante de usted, Señor, juez justo y perfecto. Señor, ayúdanos a comprender cada día más acerca de la iglesia, su persona, Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cómo, Señor, es que usted exige que la iglesia se maneje o se administre, desde lo más básico hasta situaciones como lo que son la ofrenda y el diezmo. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.